Hoy iniciamos la Semana Santa, ¿verdad? Y no podíamos, por supuesto, dejar de meditar en la obra de Cristo. El pasaje que tenemos hoy corresponde al capítulo 53 de Isaías, que fue escrito muchos siglos antes de que Jesús naciera. Y este pasaje, como bien lo leemos y nosotros ya lo vemos, describe los sufrimientos del siervo de Jehová. Y como hemos notado, Isaías habla de este suceso como mirando el futuro, pero como ya hubiese ocurrido. Claro, nosotros lo leemos hoy y para nosotros ya ocurrió hace casi 2000 años. Pero cuando Isaías lo dijo, cuando el Señor le reveló esta palabra, faltarían muchos siglos para que esto ocurriese. Pero él lo declaraba como ya hecho, como que ya hubiera pasado. Por eso que usa términos en tiempo pasado. Y bueno, es que en eso también podemos ver un poco las cosas, cómo Dios las hace, ¿no? Dios puede prometer algo, pero en Dios ya están hechas. En Dios su palabra se cumple, sí o sí. Isaías estaba hablando del sufrimiento del siervo de Jehová como ya hecho, aun cuando faltarían muchos siglos para que esto ocurriese. Y esto, de esta manera, sirve como algo concreto, objetivo, algo anticipado, escrito, de tal manera que las personas en su momento pudiesen comprobar quién realmente era el Mesías. El pueblo judío, los judíos no, cuando leen este pasaje, cuando estudian este pasaje, no lo identifican con el Mesías o con Jesús. Ellos interpretan que se trata del pueblo de Israel. Pero es difícil, es imposible realmente poder decir cada versículo, cada detalle, aplicarlo al pueblo de Israel. En el siglo I había rabinos que sí, ellos decían, este pasaje habla del Mesías, del Cristo, que va a venir. Y usted debe recordar quizás cuando Felipe fue guiado por el Espíritu de Dios para acercarse a un etíope, a un funcionario etíope, y el funcionario etíope estaba leyendo justo este capítulo. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? ¿De quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le habla que este pasaje habla del Mesías que ya vino, que fue crucificado, que resucitó, que es su Señor y Salvador. Y al escuchar todo ese mensaje, el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Este pasaje efectivamente nos habla de Cristo, del Mesías. E Isaías, revelado por Dios, él explica una de las cosas que el Mesías tenía que sufrir. Y esto es algo contradictorio para alguien como el Mesías, el ungido, el Cristo, el Rey. ¿Cómo es posible que aquel que nos va a gobernar, el Rey, el que nos va a libertar, nos va a salvar, tenga que sufrir? Eso es algo que incluso los judíos en su momento y hasta hoy cuesta entender. Bueno, Isaías ya lo había predicho, estaba advirtiendo, el Mesías va a venir y va a tener que entregar su vida, va a sufrir, va a ser humillado. Y él explica las razones, da detalles de este suceso, da detalles particulares, como por ejemplo que iba a ser muerto junto a impíos, y nosotros sabemos que fue crucificado con ladrones, y que también iba a ser sepultado, y fue en una tumba nueva de alguien que tenía dinero. Hay detalles aquí que Isaías anticipa para que se le pueda reconocer, y aún más, habla las razones, el propósito de por qué esto tenía que ser así. Y de eso trata este breve mensaje. De eso trata hoy, que meditemos en aquello que hoy ya conocemos y sucedió hace 2000 años, aquello que se vio y aquello que no se vio. Lo que todos vieron en el momento de la crucifixión y las razones, las explicaciones que en su momento nadie vio. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, una de las primeras cosas que se vio que fue notorio es que Jesús estaba siendo condenado injustamente.
Esto fue notorio prácticamente a todos. El mismo Pilato, él sabía que este hombre era inocente y que por envidia, por intereses de los líderes religiosos estaba siendo entregado. Hemos leído que nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Así que los que presenciaban la crucifixión veían a un hombre que no había hecho mal, que estaba siendo injustamente castigado. Lo que se vio es el rechazo del pueblo. No creyeron en él. Por más que hizo milagros, buenas obras, no creyeron en él. La mayoría del pueblo no creyó. Isaías lo anticipó, fue menospreciado, no lo estimamos. E Isaías habla también como parte de ese pueblo, no lo estimamos, lo despreciamos, lo rechazamos. Lo que se vio ese día fue que él no se defendió. Hemos leído como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ante Pilato no se defendió, ante los líderes religiosos tampoco. Le preguntaron: ¿eres hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y ante Pilato fue igual, pero no se defendió. Él se entregó. Los que estuvieron en ese momento vieron sus padecimientos. Los testigos vieron cómo recibió los latigazos, recibió la corona de espinas, recibió las humillaciones. Si eres el Hijo de Dios, profetiza. ¿Quién te pegó? Fue crucificado. Y todos vieron sus aflicciones, varón de dolores, experimentado en quebranto. Látigos, corona de espinas, crucifixión, que era una muerte terrible, una ejecución humillante. Los romanos, cuando eran sentenciados a muerte, no lo eran por crucifixión, era por una muerte más rápida, como la decapitación. Pero la crucifixión era una muerte terrible, dolorosa, humillante, que podía durar días. La persona colgada en un madero, muriendo por sofocamiento, dolores y expuesto a las aves de rapiña. Los que estuvieron aquel día en el Gólgota vieron esto, vieron los sufrimientos del Señor y por supuesto también vieron cuando Él murió, cuando Él entregó el Espíritu, cuando Él fue sepultado. Con todo lo que eso implica, los que creían en Él, la mayoría, todos, realmente deberíamos decir, no estaban convencidos de la resurrección. Ellos veían: aquí se acabó, aquí terminó. No hay más esperanza, creíamos que Él era el que iba a salvar a Israel, el libertador, pero murió. Eso es lo que se vio. Y bueno, nosotros no estuvimos ahí, por supuesto, pero en estos años, hace muchos años que se viene recreando a través de películas lo que significó la muerte de Jesús. Ahora, lo que se vio, el sufrimiento físico de Jesús, no fue lo más importante. A veces podemos detenernos en lamentar, llorar por el sufrimiento físico de Jesús. Pero eso no fue lo único que Él sufrió. Eso fue solo lo que se vio. Lo que no se vio es mucho más importante, relevante y terrible que lo que se vio. La cruz muestra el horror del pecado, el ensañamiento de la maldad, una representación de lo que es el sufrimiento y dolor que produce nuestro pecado a nuestras vidas, a nuestra familia, a la sociedad, al mundo. Y sí, el Señor sufrió una tormentosa muerte, pero Isaías nos muestra que detrás de eso que se ve, que se vio, hay algo más terrible que Él tiene que explicarlo. Y como hemos leído en el versículo 6, dice claramente: Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hemos leído que dice el texto que Dios es quien lo puso ahí.
Es cierto que la gente no creyó, la gente lo rechazó, pero Dios había anticipado esto, Dios sabía. Y Jesús debía ir a la cruz. Por eso dice, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías explica que Jesús está en la cruz por nuestra culpa. No fueron los líderes religiosos, no fue Poncio Pilato, fue nuestra culpa. Todos nosotros nos descarriamos. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí Isaías nos hace ver esa realidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Y en la cruz, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él estaba llevando tu pecado y mi pecado. Y podemos detenernos ahí unos segundos. ¿Cuántos pecados tenemos en nuestro ver? ¿Cuántos pecados? Ya hemos perdido la cuenta, ¿verdad? Desde que empezamos a tener uso de razón y a tomar decisiones, ¿cuántos pecados tenemos en el historial? Pecados de acción, pecados que no se ven, los de los pensamientos, pecados de omisión, porque también el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, es pecado. ¿Cuántos pecados sumas? Ahora, mira al que está a tu lado. Él también es un pecador. ¿Cuántos pecados tiene él? Quizás pienses, él tiene más que yo. Algunos piensan que vamos a ir al reino de los cielos en función de cuántas buenas obras hemos hecho o cuánto menos hemos pecado. Pero no es así. Dios es un Dios santo, no puede tener comunión con ningún pecado. Ahora, todos nuestros pecados, de toda nuestra vida, incluso los pecados que el Señor sabe todavía vamos a cometer. Todos mis pecados, de toda mi vida, de todas las personas, de todo el mundo, de todos los tiempos, de los que han nacido y de los que van a nacer, todos los pecados puestos sobre una sola persona, Jesús. Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que sucedió. No fueron solo los látigos, no fue solo la corona de espinas, no fueron solo los clavos. Fueron los pecados de todas las personas, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Hoy somos 8.000 millones de personas, dice. Y Él sufrió en la cruz esos pecados, el sufrimiento, los dolores que esos pecados acarrean. Todas las maldades, perversiones, abominaciones pasaron sobre un solo hombre. La justicia de Dios, la ira de Dios que debía caer sobre toda la humanidad cayó sobre una sola persona. Y algunos interpretan que esas 3 horas de oscuridad que hubo era el momento en el cual el Señor literalmente estaba llevando nuestros pecados. ¿Usted recuerda cuando el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerda cuando en el Getsemaní le dijo, Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa? ¿Será que el Señor Jesús le tenía miedo a los clavos? ¿A la corona de espinas? ¿A los latigazos? Yo creo que no. Yo creo que el Señor era un hombre muy valiente. Muchos murieron crucificados, no solo el Señor Jesús. Unos 70 años antes que Jesús naciera, crucificaron como 6.000 personas en la Vía Apia, camino a Roma, por un levantamiento de esclavos. 6.000 crucificados. Jesús no fue el único que fue crucificado. Era una pena terrible que muchos sufrieron. Yo no creo que lo que más le temía, si podría usar ese término, que lo que provocó esta oración fueran los clavos o el sufrimiento físico. Jesús sabía de esto, lo que había detrás de lo que se ve. Y el Señor sabía que tenía que llevar tu pecado, mi pecado y el pecado de millones y millones y millones
sobre él que nunca pecó, él nunca hizo mal, nunca hubo engaño, nunca falló. Él fue el único que obedeció toda la ley, el único justo. Y que en algo que no podemos entender, por más que Isaías nos explica, pero no lo podemos ver, el Señor llevó nuestro pecado, cargó con la ira de Dios, para que nosotros, tú y yo, seamos justificados. Eso es lo que nadie vio. Y nosotros tenemos que verlo también, y tenemos que entenderlo, y que eso nos lleve a la gratitud. Nuestro Señor llevó nuestros pecados. No solo fue cuestión de sufrimiento, no es solo que me reemplazó en la cruz para que no me duelan los clavos o el latigazo. No, sin su sacrificio no habría forma alguna de que pudiésemos ser perdonados. Y Él tuvo que pagar no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Dice el texto que Él entregó su vida por su castigo. Nosotros tenemos paz. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con el prójimo. Podemos tener paz, pero esa paz con Dios ha costado. Para nosotros es gratuita, sabemos que es arrepentimiento y fe. Pero no es que no tenga costo. Hubo un costo. El Señor lo pagó. Él llevó nuestras enfermedades y dolores. Todas las consecuencias que acarrea nuestro pecado, ahí están, en la cruz. Hizo expiación por el pecado. Versículo 10, una expiación vicaria, sustituta. La justicia de Dios es satisfecha. La ira de Dios es aplacada. Y por Él es que somos justificados. El versículo 11 dice, justificará mi siervo justo a muchos. Justificación significa ser declarado justo. Ninguno de nosotros lo somos, ¿verdad? Pero para tener comunión con Dios, para ser perdonados y vivir en su reino, somos declarados justos. Porque lo merecemos, porque nos lo hemos ganado de ninguna manera. Hay alguien que lo hizo por nosotros. Y algo que también muestra Isaías es que Jesús no quedaría en la tumba, no quedaría crucificado, no quedaría muerto, Él resucitaría. Como dice el versículo 10 y 11, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Habla de la resurrección. Qué precioso pasaje, hermanos. Parece escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso dicen que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, y este capítulo de manera muy especial nos muestra al Mesías haciendo su obra salvadora, explicando lo que se veía, pero dando las razones y el propósito de aquello que a veces, pocas veces, se ve. Y en la cruz es donde podemos ver cómo se une la justicia y el amor de Dios. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Pecar cuesta. A veces el mundo y neciamente podemos creer que el pecado no trae consecuencias. Las trae. A mediano y largo plazo trae consecuencias. A veces se ve inmediatamente las consecuencias del pecado. Hay consecuencias en esta vida, pero la más terrible es la consecuencia en la eternidad, porque la muerte es una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. Porque el pecado nos separa de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si no hay una solución para mi pecado, no me voy a ir a la gloria de Dios cuando muera. Me voy a ir al reino de Satanás. Pero eso es lo justo. Dios, como juez justo, tiene que hacer esto. Dios no podría perdonar así nomás a las personas porque tiene que ser justo. Pero Dios también es amor, es amor. Dios nos ama, Dios te ama. Y por su amor, Él provee una solución.
Él provee una manera de que esa justicia sea satisfecha. Dios no nos perdona solo por su amor. Sería injusto si lo hiciera. ¿Se entiende? No nos perdona solo porque nos ama. No es como mamá o papá cuando nos perdonaban, bueno, ya mi hijito, lo perdono. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado, por más que nos ame. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo, a su único Hijo, unigénito Hijo, para que vaya a la cruz, sufra nuestros dolores, lleve nuestro pecado y los de todo el mundo, para que todo aquel que en Él ponga su confianza, que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en la cruz se une el amor y la justicia de Dios. La justicia porque el Señor lleva nuestros pecados. Y su amor porque Él lo hace en nuestro lugar. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, ahí está. En la cruz el Señor hizo provisión para todo pecado. Primera de Juan 2:2 dice: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Hay provisión ahí para el perdón. En Cristo tenemos justificación de nuestros pecados. Es como un cheque en el cual ya está cancelado lo que debemos. Pero el cheque lo tienes que tomar y lo tienes que ir a cobrar. El cheque puede estar firmado ahí y lo puedes dejar en la mesa. Te van a quitar tu casa porque no has pagado. Ya alguien pagó. Ahí está el cheque. Si tú crees, vas al banco, lo cobras y cancelas. Alguien lo hizo por ti. Ese acto de tomar, hoy lo llamaríamos arrepentimiento y fe. Tienes que reconocer que el Señor murió por tus pecados. No puedes seguir pecando. No podemos seguir viviendo en pecado. Él hizo un sacrificio tan grande, llevando nuestras maldades. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en ellas? Si es que entendemos, si es que vemos, si es que comprendemos esta verdad. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en ellas? Pero viene la fe. Creer en que por Jesús, somos perdonados. Por Él y por solo Él. No hay otra forma de ser justificados ante Dios. No son las buenas obras, no son los sacrificios de animales como se hacían en el antiguo pacto, el cual era una sombra de lo que había de venir, porque el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. No hay otra forma por la cual podamos ser perdonados sino gracias a la obra de Cristo. Por eso que nosotros enfatizamos la obra de Cristo. Cristo es el único, solo Cristo salva, solo Él sana, solo Él santifica. Él resucitó y pronto vendrá. Eso es lo que creemos. Solo Él, no hay otro medio, no hay otro camino para llegar al Padre, solo Él. Y por eso nosotros nos reunimos para alabarle, adorarle, agradecerle. Por eso que le entregamos nuestra vida. Señor, aquí estamos para aprender a hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Y Él nos da de su espíritu y Él nos da de ese anticipo, esas arras. Mientras tanto, mientras esperamos que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, esa salvación podremos disfrutarla de manera plena y completa. ¿Es Cristo ya tu Señor y Salvador? ¿Has entendido lo que realmente hizo Jesús en la cruz? Quizás haya alguien esta mañana que no había entendido realmente qué es lo que hizo Jesús. Y digo esto porque desde niños aprendemos y nos enseñan que Jesús llevó nuestros pecados. Pero no comprendemos la dimensión, la relevancia de lo que eso es. Si en esta mañana hay alguien aquí que está comprendiendo, está entendiendo lo que Jesús hizo por ti, y tú sabes, reconoces tus pecados, hoy puedes venir a Él en arrepentimiento y fe. Él ya lo hizo todo.
en la cruz dijo, consumado es. Él ya lo hizo todo. Solo nos toca poner nuestra confianza en Él, creer en Él, descansar en Él y apropiarnos por la fe del perdón que Dios nos da por medio de Él.